Bueno, hace unas noches viví una experiencia lindísima, muy interesante y además muy emotiva para mí. Hay un ciclo que todavía está a tiempo, ustedes, falta un recital, así que todavía está a tiempo de verlo el lunes que viene, ya vamos a hablar de eso. Hay un ciclo que se llama Noches de Música y Ciencia y consiste en lo siguiente. Está organizado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, una idea que me pareció excelente. El pianista Horacio Labandera, un genio absoluto, acá lo tengo y estoy muy contenta de que estoy acá, toca y hay, todas las semanas cambia un físico, un matemático, por ejemplo Pablo Amster, que también está acá con nosotros, es matemático, y ven las relaciones entre la música y la ciencia. Como yo de ciencia no entiendo absolutamente nada, y de música, de teoría musical tampoco, aprendí un montón de cosas, pero no solo aprendí, sino que disfruté. No sé si todas las veces es igual que como yo lo vi. Estaba Paenza el día que yo fui, era el matemático invitado, y fue todo tan, además de fantástico, ameno, interesante. Bueno, entonces quise que vinieran a hablar un poco de esto y del tema de fondo, que es la relación entre la música y la ciencia, que yo leyendo cosas sobre vos, Horacio, vi que es un tema que este ciclo, antes de este ciclo ya te interesaba especialmente, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, desde que empecé a interesarme por la música, en paralelo me interesaron las ciencias. O sea que, bueno, soy músico porque no soy científico y digamos que, bueno, para mí están estrechamente relacionadas, sobre todo a la música que yo me dedico. Sí. Y ¿cuál es esa música? ¿Cómo la definimos? Música de arte. Música de arte. Sí, claro, es música que se basa en un interés artístico profundo, tratar de alguna manera, cada compositor de estos quiere cambiar el mundo, quiere cambiarlo. Pero son compositores desde los clásicos hasta compositores, sí, digamos, podríamos llamar de vanguardia, modernos. Sí, digamos que el tipo de codificación del sonido para lograr un lenguaje puede ser abstracto o puede ser más sincero con las emociones humanas. Sí. Es simplemente un modo de ver el mundo. Entonces se trata de que la ciencia también es un modo de cambiar el mundo. Claro. ¿no? Entonces las ciencias tienen que colaborar a desarrollar la sensibilidad y la sensibilidad de todos, ¿no? Y la sensibilidad de los músicos también. No queda al margen de un avance científico un músico. O sea, la sensación que me daba cuando los escuchaba el otro día. Digo, cuando algo uno le emociona, la música, por ejemplo, te escuchamos tocar a vos y emociona. Se le puede buscar a eso una explicación lógica que viene por el lado de la matemática. Hay ciertas fórmulas que hablan de una armonía universal. Pero hay fórmulas que también emocionan, hay fórmulas matemáticas que también emocionan. Bueno, yo nunca logré que una fórmula matemática me emocione, pero eso por debe supuesto. ser carencia personal. Sí. Bueno, aquí lo tenemos a Pablo Amster, que nos va a explicar mucho mejor que yo. ¿A vos te emociona, Pablo? Sí, por supuesto. ¿Te provoca emoción? Sí, aparte, o sea, hay un hecho crucial, digamos, que la matemática es puramente estética. O sea, yo no sé si estoy autorizado a hablar de ciencia en general, porque, bueno, me dedico a la matemática, no sé mucho de ciencia, pero respecto específicamente a la matemática, por supuesto, o sea, es muy emocionante. Y es una experiencia predominantemente estética la matemática. Predominantemente estética. Por este camino, por el lado de la música, por ahí se logre que llegue a mucha más gente. El arte siempre está más relacionado a las emociones, ¿no?, que la ciencia, por lo menos en primera instancia. No están tan convencidos, pero digo, para llegar a un público más amplio. Sí, yo creo que la música es un camino dentro de las ciencias, porque dentro de la astrofísica es un camino de entender de un modo abstracto quizás para los científicos o emocional para los músicos. Entonces creo que de eso se trata, al menos, bueno, en lo personal, mi curiosidad, y también mirando de cara al futuro de la música, del futuro de la organización sonora, cómo hacemos los músicos. Muchas veces, si solo estudias música, te quedas muy limitado, es cerrado. Entonces, si te moves en un mundo donde se están abriendo y se está explorando continuamente, lógicamente que la música tiene que crecer de la
la mano con la ciencia. Y esto una cantidad de años se descuidó muchísimo. Lógicamente, si hay muchísimos problemas, se descuidan muchísimo estas relaciones. Problemas políticos de todo tipo, ¿no? Y esto realmente es como poner en situación a la música, ¿no? Claro. Que vuelva realmente a estar de la mano de la ciencia, que esto es muy importante para los músicos para seguir desarrollando nuevos modos de desarrollo intelectual musical, ¿no? Ahora, vos lo das como por sabido esto, pero yo no sé si todos los intérpretes lo tienen tan claro como lo tenemos, porque no alcanza solamente con un talento, entonces también hace falta un conocimiento muy profundo de ciertas fórmulas. Yo no puedo decir que sea ni matemático, ni mucho menos. Es un interés natural, pero yo creo que es un interés que tiene que ser natural, tiene que realmente ser natural. O sea, los grandes científicos o matemáticos del pasado también eran músicos, también investigaban qué pasa con el fenómeno sonoro. Era muchas veces el camino, por ejemplo, Alberto Durero o Leonardo da Vinci, con sus perspectivas, marcaron un camino a los matemáticos. Ahí para ver yo eso otro también, tipo de geometrías. Cuando los veía a ustedes pensaba lo mismo se podría hacer con la plástica. Sí, por supuesto. Absolutamente. Es que justamente, Horacio antes dijo de cara al futuro, pero en realidad también de cara al pasado. O sea, específicamente la música, en realidad, lo que es la teoría musical nació como una rama de la matemática. Claro. ¿No? Y bueno, la escala que usamos es de alguna manera una reformulación de lo que ya había planteado Pitágoras en su momento. Está citado en el programa Pitágoras. ¿Cómo es que dijo Pitágoras? ¿Cómo es la frase? ¿Te la acordás, Pablo? No sé cuál frase puede decir. No, una que yo... En el programa no me acuerdo. A ver, todas las cosas constituyen una sinfonía, una música, el universo entero. El mundo músico es una invitación a la armonía y debemos ajustarnos al ritmo que es la ley del universo. Eso hablaría, ¿no es cierto? Cuando algo uno, porque explica un montón de cosas. A ver, ¿cómo puedo decir? Uno se puede relacionar desde la emoción también, con una obra de arte cualquiera, ¿no? En este caso, una determinada música. Sí, o sea, una obra de arte, si tiene una estructura, lógicamente que le vaya dando... bueno, un peso intelectual, lógicamente, que deja de ser meramente arte y ya pasa a ser un objeto de estudio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entre las piezas que interpreto, lógicamente se encargan estos autores de estos últimos 50 años a explorar al máximo este tipo de relaciones, ¿no? Pero vos no solamente interpretás a esos autores. También está Beethoven. Claro, sí, es que también he dado como un marco de referencia y un marco estructural de lo que es... Bueno, en el vídeo digo, ¿no?, de introducción, que es como la culminación del sistema pitagórico. ¿Qué pasa? Que Pitágoras se movía dentro de la escala de 7 notas y, bueno, Beethoven se podría considerar como una culminación de este pensamiento de trabajar con la escala diatónica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no nos podemos conformar con lo que pensaba Pitágoras hace 2500 años. Los músicos, al menos yo no me puedo conformar. ¿No? Claro. Hay que seguir pensando nuevos tipos de... ¿cómo se diría?, de equilibrios, y para esto hay matemáticas que, bueno, sobrepasaron muchísimo muchos pensamientos de Pitágoras y tenemos que aplicarlos a la música. Claro, seguramente. ¿Vos componés también? Sí, estoy componiendo, estoy investigando. Me imagino. Sí. El día que estuvieron juntos en el ciclo, que yo no estuve ese día, cuéntenme qué hicieron, para que se entienda cómo es el desarrollo de esto un día determinado. ¿Qué tocaste, Horacio? Bueno, se relacionó el primer concierto era, bueno, la apertura de Fuego, y era muy especial para mí porque se interpretaban, además de 2 sonatas de Beethoven, que son las más, digamos, más virtuosas, las más importantes de su periodo medio, que eran las Valsa y Appassionata. Interpreté la obra Erma de Yannis Xenakis y Arganum 5 de Alcides Lanza para piano electrónica. Y bueno, y ahí contamos con la presencia de Pablo Amster. ¿Y qué dijo Pablo Amster? Que explicó maravillosamente. A ver, que explique acá. En realidad, fue para mí una experiencia muy, muy interesante. Seguro. Y muy valiosa porque, bueno, justamente después de cada una de las partes del concierto, primero estaba la sonata de Beethoven, que me parece también interesante señalar algo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de la matemática y, por supuesto, yo lo que expliqué de matemática iba en relación a estas otras obras contemporáneas, pero que Beethoven no haya dicho explícitamente nada respecto a la matemática no quiere decir que no haya muchísima matemática ahí también.
Pero al margen de esto... Por supuesto, bueno, no hace falta decirlo, ¿no es cierto? O sea, todo... Lo importante es que esté. No, sí, pero por supuesto. O sea, siempre hay estructura. Unas 50 años antes del nacimiento de Beethoven ya había un tipo de centro de investigación en medio de Europa, ¿no? Austria, Alemania. Había un centro de investigación acústico-musical, que sería como el primer centro. Después se dejó de hacer esto, pero había lógicamente un grandísimo interés por el equilibrio sonoro. Y en Beethoven, sin lugar a dudas. Sí, si uno después se pone a pensar cómo hizo para componer siendo sordo, muchas de las obras que yo toqué en este ciclo es cuando realmente Beethoven ya estaba sordo. Bueno, lo hace simplemente por un conocimiento muy grande del espectro del sonido, de todo, ¿no? De todo, cómo moverse dentro del instrumento. Y esto es un conocimiento científico. Claro, no puede haber otra. Si es sordo, no creo que haya otro camino. Sí, no, un gran conocimiento, grandísimo. Pero bueno, después en el concierto vinieron específicos. Yo hacía una introducción matemática donde expliqué algunos aspectos matemáticos que aparecían en las respectivas obras, ¿no? En el caso de Xenakis, muy especialmente, porque Xenakis realmente usó muchos elementos de matemática. O sea, creo de los compositores que yo conozco es el que más variedad de elementos matemáticos usó. En este caso específico es muy interesante porque es realmente poner en sonido bueno, fórmulas de la lógica matemática, ¿no? De lo que son las álgebras de Boole y todo eso. Entonces era interesante, ¿no? Incluso como desafío realmente, ¿no? Presentar estas ideas para que después las pudieran apreciar como hecho sonoro, ¿no? Claro. O sea, fórmulas que... Se explica y después se lo ve en la práctica, ¿no es cierto? Y sí, en la segunda parte vino la obra de Alcides Lanza, que mencionaba Horacio, que el aspecto matemático ahí era como más preciso, más focalizado y bastante explotado en el arte en general, que es el número de oro, ¿no? O sea, el número de oro. Claro, el número áureo, el mismo que aparece en el arte plástico en muchísimos lugares y que muchos compositores lo usaron, ¿no? No solo Alcides Lanza, sino Bela Bartók, por ejemplo, secuencias de Fibonacci. Hay muchísimas relaciones ahí muy interesantes. Entonces lo mío era, bueno, un pequeño soporte matemático a las obras que venían. Pero lo que me parece además un plus de interesante de todo esto es que la manera en que lo explican es muy accesible para mucha gente, o sea, porque no es sencillo, no es para un público de iniciados. Debe haber gente, yo veo que hay muchos chicos jóvenes, deben ser estudiantes de ciencia seguramente, o de música, pero había público general y se podía entender. El día que estuve yo, qué sé yo, Paenza hablaba de los números primos, por ejemplo. Y bueno, y explicaba lo que es un número primo, que la mayoría de la gente, yo incluida, lo vio en el colegio y después nunca más pensó en lo que era un número primo. ¿Cómo que era esto? Claro, justamente se trata... ¿Y se entiende? Lógicamente se trata de eso, de ver... es una aplicación, pero en la vida diaria de las personas tiene que existir también, ¿por qué no? En tu elección de determinados parámetros, no sé. A ver, decime, por ejemplo... Bueno, no sé, a ver, en mi caso yo lo aplico diariamente porque primero que estoy todo el tiempo con este tipo de obras y compongo, pero en los aspectos creativos, al menos, bueno, yo soy de la idea de que cada ser humano tiene que tener alguna actividad creadora, ¿no? Entonces, en cualquier actividad creadora, todos estos elementos se pueden utilizar. Vos tenés esa idea, que todos debemos buscar alguna actividad creadora. Para mí sí. No, pero decilo porque es interesante. Estoy convencido. De tocar un instrumento. Aunque no tengas una predisposición. Hacer una poesía, escribir... pintar, lo que fuera. Lo que sea, sí, claro. ¿Como forma de qué? Pero o hacer matemática, digo, hablando de actividad creadora. Claro. Digo, déjame meter un pequeño... O si no, matemática, pero algo. Claro, sí, por supuesto. Pero no todo el mundo tiene aptitudes artísticas, por eso te digo, Horacio, vos sos un chico que ha tenido un talento muy marcado desde muy chico, un genio, me animo a decir. Yo sé que a los 3 años ya estabas, no sé, pedías, tu papá cuenta que pedías los recitales de Chicorea, no sé cómo era, bueno, ya es extraordinario. Pero más allá de eso, yo creo que de todas maneras tiene que haber una formación. Sí, no, una formación puede ser más o menos seria, pero siempre un interés, ¿no? De poder realizar algo creativo, sí, ¿por qué no? Sí, me parece fantástico, pero digo, no sé si se da en todo el mundo, si se busca eso. Sería muy interesante que sucediera. Sí, al menos yo creo que es... ¿Este ciclo fue idea tuya? Bueno, a ver, yo me junté, bueno, tuve una cita con el ministro y el año pasado ya había hecho como una especie de encuentro con Alberto Rojo
Ajá. Pero no puedo decir si es idea mía. Bueno, lo porque llevé coincide a cabo. Absolutamente con tus ideas sobre la música y demás, entonces pensé, bueno, sí, o sea, podés haber presentado un proyecto, muchas influencias de lo que pasa quizás en algunos centros como el IRCAM en París. Entonces, a ver, como punto culminante, yo tengo 27 años, o sea, pensando a futuro, esto es lo que necesitamos. Entonces, bueno, es un gran comienzo. Es un gran comienzo. Estás viviendo en España, me decías, sí, hace unos años ya. Hace casi 10 años. ¿Vas a seguir por allá, por el momento? Bueno, estoy mitad y mitad, ¿no? Vivo en invierno siempre. Seguís los inviernos en Europa y en la Argentina, sí. pero siempre volviendo. ¿Qué van a hacer el recital que queda, el del lunes que viene? Bien, voy a estar justamente con quien lo inicié. Entonces este concierto será con Alberto Rojo. Con Alberto Rojo, sí. Sí, él tiene preparados unos temas muy muy interesantes, aplicados a la música de un gran compositor francés, que es el creador de IRCAM, ¿no? Sí. Con quien trabajé yo personalmente las dos obras que voy a tocar, que es la tercera sonata para piano, que está, bueno, es una obra paradigmática de un momento donde se elegía el azar como, o sea, es una obra donde mediante flechas a uno le va guiando qué determinados compases uno debe interpretar. Esto está hecho a muy gran escala, o sea, casi la partitura ocupa todo el estudio. Uno tiene que ir eligiendo el camino, ¿no? Y luego hay que ir a verlo, sí. Sí, claro, bueno, yo ya tengo una adaptación, o sea, no me entra esto en un piano, ¿no? Sí, sí. Pero bien, y luego en la segunda parte la obra de Michael Gillen, que también se formó acá en Argentina, estudió filosofía, música, acá en Buenos Aires hace muchos años, y que es profesor de mi profesor de dirección orquestal también. Sí. Así que la obra de él es muy interesante, también con electrónica. Esta obra es con todos los conciertos estos tienen una parte con electrónica, y esta obra es muy interesante cómo aplica la electrónica, porque a través de diversos filtros y efectos va logrando como una especie de eco con el piano principal. No suena la electrónica desde el frente del escenario, sino solamente a modo de diálogo. Entonces, bueno, va a ser una experiencia, solamente se puede vivir in situ, ¿no? Porque hay que estar ahí. Entonces, los que estén en Buenos Aires, yo se los recomiendo. Vayan temprano porque se llena. El día que fui yo estaba lleno. Es en el Teatro Maipo, ahí en Esmeralda de Corrientes, 8:30 será más o menos, la otra vez era 8:30. Tengo miedo, averigüen por las dudas bien el horario. Este lunes es la última de este ciclo. Probablemente haya otro, digo, en el futuro. Sería la idea, ¿no es cierto? Y tuvo mucho éxito ilusión. Así que ¿por qué no? Mucha ilusión. Mucha ilusión, ¿no es cierto? Sí. Hay mucho puesto acá, me parece, tuyo. Sí, para mí es mi vida, o sea, realmente es un sueño. Esto para mí. Gracias, la verdad que muchas gracias por compartirlo con todos nosotros, porque nada, fue algo extraordinario y yo supongo que para los científicos es una experiencia fantástica de poder hacer algo así. Por supuesto. En realidad para mí fue, bueno, desde ya, en primer lugar una sorpresa que me hayan invitado. Esto, según me contó Horacio, él supo que yo había tratado de explicar algunas de estas cositas, pues escribí un libro de divulgación. Tengo acá varios libros has escrito, Pablo, ¿no? Sí. Tengo anotados varios por acá. Son maravillosos. Son maravillosos. Bueno, ves que yo tengo que leerlos. A todo el público que esté viendo el programa, recomendamos los libros de Pablo Amster. Acá tengo, a ver si tengo bien las cosas. La matemática como una de las bellas artes. Sí. Claro, ahí está. Mucho, poquito y nada. Un pequeño paseo matemático y matemática maestro. Claro, un concierto para números y orquesta, o sea que también venías trabajando este tema. Exacto, sí, ahí es donde, bueno, explico algunas de estas cuestiones, desde la escala pitagórica y algunas, la evolución de la escala a lo largo de los siglos, y hay un capítulo donde hablo un poco de Xenakis, y según me contaba Horacio, justamente ahí cuando vio que yo me había ocupado un poquito de explicar estas cosas a público amplio, lo cual es un desafío, ¿no? Porque me imagino, sí. Es un cierto esfuerzo poner en lenguaje sencillo. Pero eso es lo que se agradece, claro. Sí, igualmente quiero aclarar algo. Yo esto lo hablamos antes del concierto. Una opción, hay una decisión que tomar, ¿no? Porque uno puede quedarse en un nivel muy básico y realmente, bueno, que todo el mundo salga contento que entendió hasta la última letra. Claro. Pero acá
la decisión fue decir, bueno, no, está bien, explicamos a nivel ameno, pero tampoco esquivar la dificultad, porque, o sea, yo finalmente terminé explicando la estructura de la obra de Xenakis, que no es ninguna tontería, o sea, realmente... Entonces, como que, bueno, un poquito está bien que sea ameno, que se entienda, pero también llegar al corazón del asunto, ¿no? Pero por supuesto, así hay que hacerlo, pienso. Vamos a ver pronto tocar a Horacio Labandera fuera de estos conciertos de música y ciencia, digo... Sí, el año que viene, sí, el año que viene. ¿Sabemos más detalles o no? Alrededor de septiembre. Falta un montón para esto. Sí. Falta un montón. Claro. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. 28 años dijiste que tenés. 27 años. Bueno, gracias Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida volvemos.